Muy buenos días, bienvenido a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos domingo, los domingos es de adoración al Señor. Venimos a deleitarnos en su palabra, a gozarnos entre hermanos. Lamentablemente pues aún no nos podemos congregar, quisiéramos, estamos de veras deseosos de estar juntos otra vez y pues compartir ese hermoso tesoro que es la palabra de Dios y adorar y alabar a Dios veras en comunión es algo muy hermoso, ¿no? Estamos orando y próximamente yo creo que ya nos vamos a congregar y vamos a estar juntos otra vez adorando al Señor. Por ahora pues a través de estas redes sociales, y estamos ahorita los domingos estudiando la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 3. Vimos la semana pasada del versículo 1 al versículo 6 con los deberes de la esposa cristiana. Le tocó a la esposa cristiana esa vez y ahora le va a tocar al esposo cristiano. Vamos a ver los deberes del esposo cristiano como tema. Así que si quieres acompañarme, abre tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Solo ese versículo vamos a ver hoy. Pero vamos a hacer un repaso de la semana pasada para poder de alguna manera darle continuidad a este tema, ¿no? La semana pasada vimos los deberes de la esposa cristiana. Vimos al apóstol Pedro que estaba señalando que hay un llamado. Ese llamado es a la sumisión, que es relacionado con la autoridad divina, donde las esposas deben estar pues en esa sumisión, en esa sujeción a la orden de Dios, deben acatar las órdenes de Dios, deben sujetarse, dice la palabra, a sus maridos, sean cristianos o no lo sean, resaltando que el rol y la autoridad del hombre ante la esposa que Dios ha dispuesto, ¿no? Entonces ese tipo de fe y obediencia vimos que pueden traer grandes beneficios. ¿Por qué? Porque los esposos podían, a través de estas conductas, pues ser ganados por la conducta de la esposa cristiana, ¿no? El apóstol Pedro también habló del atavío, ese vestir de la mujer cristiana, el cual debe ser enfocado en el atavío interno, no el externo. La mujer que es piadosa, que es cristiana, debe ocuparse del atavío interno y en automático va a reflejar un atavío externo, y ese atavío externo va a reflejar piedad, va a reflejar pudor, no va a reflejar prácticamente algo carnal ni físico. Cuando las mujeres se someten realmente a la voluntad de Dios y se someten a sus maridos como lo hizo Sara, pues estarán en esa voluntad de Dios y no pondrán su confianza en los atavíos externos, sino en el interno. Entonces vimos que se sujetaron las mujeres como deber cristiano, se sujetaron a esa autoridad divina. Entonces de alguna manera el hombre también le corresponde sujetarse al Señor, que es esa autoridad divina. Así que hoy daremos continuidad a la sujeción o sumisión, como quieras llamarle, pero ahora va a ser enfocado en los esposos cristianos. O sea, vamos a ver cuáles son esos deberes del esposo cristiano. Así que acompáñame en la lectura. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces la semana pasada dijimos que el Señor ha dejado o estipulado roles, ha dejado y estipulado autoridades, dijimos terrenales, eclesiásticas, para sujetarse a ellas. Y esas autoridades, pues aquí nos ha enseñado el apóstol Pedro que no deben ser ignoradas. Recuerden que el apóstol Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo, o sea que es Dios mismo hablándonos a través de el apóstol Pedro. Entonces no deben ser ignoradas las autoridades, no deben ser tomadas como si no fueran autoridades para nosotros, más bien deben ser tomadas como autoridades que Dios ha dispuesto, deben ser obedecidas, porque de esta manera va a ser evidente que hemos sido de veras renovados, hemos sido renacidos a través de ese evangelio del Señor Jesucristo, y hemos sido santificados en su muerte y su resurrección. Entonces ya nos ha dado una identidad. Todo eso lo hemos visto a través del evangelio. Fuimos renacidos por Cristo Jesús, nos ha dado una santidad, nos ha dado una identidad. Recuerden, nación santa, pueblo elegido, nación santa. Y también tenemos un propósito. Por lo tanto,
debemos tener ese temor reverente a Dios, ese respeto a Dios, lo cual nos enfoca a poder sujetarse, a tener esta sumisión total al señorío de Jesucristo y a su voluntad. Entonces todo esto, decía el apóstol Pedro anteriormente, que esto es agradable, o sea que es de mucha alta estima para Dios. Entonces eso muestra que el apóstol Pedro en este versículo 7 se está enfocando ahora en hombres, pero regenerados, no hombres que no son conversos, sino hombres regenerados, porque los hombres que no son conversos o los inconversos, si quieres llamarle así, son los que no han rendido su vida al señorío de Jesucristo, son los que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, y esto se ve por sus frutos, o sea, se ve realmente en la evidencia de que no son de Dios. Es muy fácil verlo en su caminar, en su día a día. Entonces el hombre inconverso, ¿qué piensa de este tipo de tema como el de la semana pasada y como el de hoy? Pues piensa totalmente contrario al hombre converso, ¿no? Ellos están realmente enfocados en un sistema que es el del mundo, no el sistema cristiano. Entonces ellos piensan que esta sumisión, pues realmente es locura. Para ellos esto es locura, para ellos esto que vamos a ver hoy le llaman machismo, le llaman ser mandilones. Entonces ellos no pueden realmente ver más allá de lo que sus ojos pueden ver. En cambio el hombre converso pues obviamente ve por medio de la fe, ¿ok? Entonces lo que estamos enfocando ahorita de los inconversos nos lleva a tocar el tema de los conversos, y tristemente vemos que hay un grupo muy grande de cristianos que lamentablemente han sido mal enseñados, porque se dejan llevar por esos sistemas mundanos. O sea, hay un evangelio diluido en el cual meten al mundo y viven como el mundo. Realmente no reflejan sus frutos, sino que se dicen llamar cristianos. ¿Por qué? Porque asisten a una iglesia, porque están realmente en las actividades, pero su vida es muy semejante a los del mundo. Se olvidan que el cristianismo realmente es evidente en el fruto, se olvidan que el cristiano se rige por Dios y por su palabra, se les olvida que ellos deben de obedecer al Señor, y que el mundo pues es enemigo de Dios, y que todo el que siga realmente los pasos del Señor Jesucristo pues obviamente va a ser odiado y va a ser de alguna manera injuriado, de alguna manera se le va a tomar por loco, ¿no? Entonces por eso ese grupo muy grande de cristianos, pues obviamente en su diario vivir no vemos frutos, y tristemente en sus familias hay caos. Hay caos, tú tal vez no lo veas, pero luego te enteras y con el tiempo sale a flote. Hay problemas familiares, hay caos, tanto con la esposa como los hijos con los padres. Bueno, está esto caótico, ¿no? Entonces es evidente que en esos lugares, aunque se digan ser cristianos, en esos hogares, pues no se sujetan a la voluntad divina de Dios. Tristemente son matrimonios que no tienen esa dirección del Señor, y no son cristocéntricos. Entonces no hay evidencia de una sujeción a los deberes cristianos, los cuales está mencionando acá el apóstol Pedro en este capítulo 3. Y para estos cristianos que realmente son cristianos, verdaderos cristianos, la sumisión o la sujeción a las autoridades pues realmente tienen que ser obedecidas, ¿no? Porque Dios las dejó, Dios las estipuló. Entonces no debe de haber esa falta de respeto a Dios, porque la falta de respeto a Dios, el no sujetarse, muestra una falta de temor reverente a Dios, muestra que no hay rendición, muestra que no hay sujeción. Entonces de alguna manera no respetan la autoridad que es Cristo, y prácticamente están demostrando que el Señor Jesucristo no es su Señor, ¿no? Entonces, como dijimos hace un rato, viven de alguna manera light, o sea, en la carne, y para ellos esto es algo exagerado, es legalismo, ¿no? Pero para el verdadero cristiano esta es la verdad de Dios, que debe ser de alguna manera acatada, o sea, realmente debe sujetarse, debe acatar esa orden. Y la semana pasada pues dimos un ejemplo del ejército, de la persona que tiene un mando supremo en las Fuerzas Armadas de una nación, que cuando él da una orden, pues todos la tienen que acatar, todos tienen que realmente sujetarse a lo que esta persona diga, ¿no? Y este es el comandante, le llaman el comandante en jefe o comandante supremo. En el caso dijimos que para nosotros, el comandante en jefe o el comandante supremo es el Señor Jesucristo.
y obviamente es ese comandante supremo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y Él es esa cabeza de ese cuerpo que le llama Él la iglesia. Y esto nos debe dejar bien claro que el esposo, hablando del tema de hoy, el esposo piadoso, o sea, el esposo cristiano, pues tiene que reconocer que el Señor Jesucristo es su autoridad máxima. Él es la cabeza de la iglesia, es su autoridad máxima, es su autoridad suprema y debe sujetarse no solo a la cabeza que es Jesucristo, sino también hablamos que debe sujetarse a todas las autoridades que Dios ha dejado y que él como hombre pues también tiene prácticamente una autoridad en su hogar y él es cabeza de hogar, pero él tiene que entender que el esposo también debe de sujetarse pues obviamente a sus autoridades y que quede bien claro que para él, o sea, la sumisión es algo que él tiene que dar como ejemplo. Me sujeto a mis autoridades y aparte se sujetan a mí, pero porque ven que yo realmente me sujeto a mis autoridades. En el versículo 1 del capítulo 3, vimos que el apóstol Pedro dijo: asimismo vosotras mujeres estad sujetas. En este versículo que estamos viendo del mismo capítulo, versículo 7, dice Pedro: vosotros maridos igualmente estar, se puede decir, prácticamente sujetos. O sea, prácticamente estamos viendo acá un paralelo, hay un paralelo, y significa que el esposo también debe de tener esa sujeción, debe ser un esposo sumiso. A veces cuando decimos que él es la cabeza, mucha gente se toma así como que yo no tengo que ser sumiso, yo realmente soy la cabeza y me tienen que obedecer. No, aquí está mostrando el apóstol Pedro que el esposo también debe de ser sumiso, no un dictador, no un machista, mucho menos un arrogante. ¿Okay? Entonces el hombre cristiano debe ser sumiso delante de Dios y esa sumisión va a ser evidente en cuando él empiece a cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios demanda. En este caso específico, el esposo debe cumplir con santificar a su esposa, debe dirigir bien a sus hijos, debe ser ejemplo ante todo esa familia, ese hogar y también fuera de él. No solo en ese lugar, sino también fuera de él, porque esto es lo que el Señor le está demandando. Entonces el apóstol Pedro pues está mostrando que hay un orden, ¿no? Tiene que haber un orden. Recuerden que el Espíritu Santo inspira y el Espíritu Santo es el que mete este orden. Cuando tu vida está realmente enfocada en Cristo, el Espíritu Santo te está guiando, porque Él es el que te guía a la verdad. Y obviamente el Espíritu Santo está llevando a un orden. Aquí estamos viendo un orden, hay un rol, hay orden, hay sujeción a las autoridades, ¿no? Entonces también el apóstol Pablo, en una carta que escribió a los Efesios, él menciona lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está un ejemplo, el apóstol Pablo diciendo cómo debe de amar a la mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el esposo cristiano tiene la responsabilidad ante Dios y no es una opción, ¿eh? Es una demanda, hemos dicho que es imperativo, es una orden, pero él debe de alguna manera amar a su esposa como Cristo. O sea, Cristo se entregó, se dio totalmente, y el hombre tiene que hacer lo mismo con su esposa, pero no debe de hacerlo con ese sentimiento de que, bueno, yo soy la cabeza, ¿no? Voy a hacerlo de alguna manera, tal vez tiranamente, de alguna manera déspota. No debe de aprovecharse, debe ser de alguna manera correcta, como Cristo lo hizo, porque mucha gente se enfoca en estas citas como para maltratar. O sea, soy la cabeza y tengo el derecho de, y se hacen como yo quiero y empiezan a maltratar a las personas, y no debe ser así. Simplemente debe ser como Cristo se entregó. O sea, no debe ser que en una casa se comparta con su esposa y mandar. ¿Por qué? Porque esto es un hogar y debe ser un verdadero hogar donde Cristo es el centro de todo. El esposo cristiano debe reflejar a Cristo en su hogar. El Señor en Marcos capítulo 9 versículo 35, el Evangelio de Marcos, dice:
que para ser el primero, o sea, para tener una posición de líder, él dijo que hay que ser primero siervo de los demás. Entonces, aquí está dando el ejemplo el Señor Jesucristo de un servicio que se tiene que dar para poder ser realmente una autoridad. O sea, como si tuvieras que ganarte ese puesto, ¿no? Entonces, esta autoridad que se le ha dado al esposo cristiano de ser cabeza de hogar, tiene de alguna manera que ser pues como ganada con su servicio, ganada con su ejemplo, ¿no? Debe demostrar que hay sujeción a las autoridades que Dios ha dejado y de alguna manera al mismo tiempo se está viendo que se está sujetando al Señor, porque lo está haciendo por el Señor. Se sujeta a las autoridades, de alguna manera se está sujetando a Dios, ¿no? Entonces debe de ser sumiso, debe ser obediente, debe de cumplir con sus responsabilidades en su hogar como esposo y obviamente debe ser un proveedor de lo espiritual. O sea, él es el que debe santificar a la esposa, él es el que debe dirigir a su esposa, obviamente con estudios, pero no solo con estudios, sino también con su ejemplo. O sea, aparte de que debe ser un proveedor de lo espiritual, también debe serlo de lo material. Debe reconocer también que debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 28. Entonces el esposo cristiano es ese esposo piadoso y debe entender perfectamente la unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Por eso es necesario que cuando las personas vayan a casarse deben de recordar estas áreas que se mencionan como este tipo de estudio de deberes de esposos cristianos, y de hecho deberían de tomar unos estudios bíblicos para que puedan realmente pues comprender que no solo es me caso y vivo como el mundo, sino realmente hay una manera, hay un deber que Dios ha impuesto para este matrimonio. O sea, así que es necesario que muchas personas que tengan ese enfoque de casarse, pues deban de conocer sobre estos temas, ¿no? Estos estudios bíblicos. En Génesis capítulo 2, versículo 23 al 24 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí la finalidad es entender que los esposos ya no son dos personas independientes, sino que ahora son uno. Dice acá una sola carne. Y esta frase proviene de dos palabras hebreas que sugieren la idea de que dos personas se funden en uno solo. O sea, de tal manera que ya no son dos, sino un solo ser que se ha fundido. O sea, se ha fundido en una sola carne. Entonces, lo que el esposo le haga a su mujer, le afecta a sí mismo. Si la daña, se daña a sí mismo. Y para terminar de echarlo a perder, dará cuentas al padre de la esposa, o sea, dará cuentas a Dios, porque Dios es su padre. Entonces esto debe de causar en el hombre pues cierto temor, cierto miedo, y también debe de traer en él hacer conciencia, ¿no? Pero también un sentimiento de responsabilidad ante Dios, porque Dios es su padre. Es como si fuera su suegro, pero no es así, pero es como si fuera su suegro, es su padre, y Dios dice, aquí más adelante lo vamos a ver, que ellas son como vaso frágil. Y el Señor les está hablando que deben de alguna manera tratarlas como tales. Son frágiles. Entonces debe haber algo aquí, ese sentimiento de responsabilidad ante Dios, de tener cuidado de cómo tratamos a las esposas, ¿no? Entonces aquí vemos que el Señor todo lo ve. Del Señor no escapa a nada. Él conoce todo, Él ve todo, y de hecho el Señor conoce las intenciones del corazón. Él ve el corazón y lo conoce hasta lo más íntimo, y nosotros a veces ni lo conocemos perfectamente, pero Él lo conoce perfectamente. Él no puede ser engañado. Así que el esposo cristiano tiene la obligación de proveer lo espiritual y también lo material para su hogar, pero con buenas intenciones, no tratando mal a la mujer, no de mala gana, más bien
con buena actitud, con buenas intenciones, debe de deleitarse en hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente lo hace como para Dios. Y lo que hace con ella lo hace para sí mismo. Así que él debe dar esa provisión material con esas intenciones, pero también hay que tener cuidado de que esa provisión material no afecte lo espiritual, porque en muchas ocasiones se enfocan en querer dar tal vez una mejor vida a la familia, se enfocan en dar más comodidades, en dar más lujos, y obviamente esto los lleva a trabajar más, pero afecta lo espiritual, empiezas a descuidar lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar unas horas más, o a lo mejor tienes que tener otro trabajo, y obviamente empiezas a descuidar a tu familia. Así que debes de alguna manera tener cuidado de no afectar lo espiritual. De hecho, aquí Pedro dice que debes vivir sabiamente, debes ser sabio, debes ser prudente. Entonces aquí no solo debes ser sabio y prudente, también debes de tener ese temor de Dios. Dijimos que el temor de Dios es ese respeto reverente a Dios, porque esto te debe llevar a recordar que tú tienes un grande compromiso con Dios, del cual no puedes renunciar. Una vez que ya estás casado, tú no puedes dar marcha atrás, no puedes renunciar. El ser humano piadoso que realmente tiene ese temor reverente a Dios, tiene ese respeto a Dios, sabe que no puede divorciarse por tonterías, ni debe divorciarse porque no es el plan de Dios, y también sabe que no le debe faltar nada a su esposa, y que tampoco le va a faltar al respeto a su esposa, porque normalmente suceden este tipo de cosas. Pero si entre eso comete un error, el que es piadoso, el que realmente tiene temor de Dios, va a rectificarlo inmediatamente de la manera que Dios manda. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Así que eso nos muestra que van a haber, o sea, conoce el ser humano y van a haber conflictos, van a haber de alguna manera enojo, va a irarse tal vez el esposo con la esposa, y en general este versículo se aplica a todos, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de ese esposo, de ese deber cristiano del esposo. Entonces es normal que haya algún conflicto entre los cónyuges, pero estos conflictos deben de resolverse con el consejo divino y deben ser diligentemente. El Señor nos ha dicho que primero que nada reconozcamos nuestros errores y que nos pidamos perdón para prevenir la ira antes de que se vuelva pecado. Entonces, aquí estamos viendo que hay un límite que el Señor está poniendo, un límite de tiempo. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro ojo. O sea, que no pase tiempo, que no pase al otro día, porque esto dice acá que va a dar lugar al diablo. Y el diablo es el que causa la discordia. O sea, ¿qué va a hacer el diablo? Va a empezar a alimentar tu enojo, va a empezar a llenar tu corazón de mentiras para que tú alimentes y enraíce todo esto. Entonces tu corazón empieza a guardar ira y obviamente se empieza a enraizar. Y prácticamente vas a tener una sujeción no a la voluntad de Dios, sino a tu enojo. Vas a tener esa sujeción a tu enojo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente vas a empezar, pues prácticamente a cerrar tu corazón, a endurecerlo y alejarte de Dios. Y obviamente vas a dar cuentas de esto. Así que el esposo, no estamos diciendo que no se puede enojar. A lo mejor se va a enojar, pero cuando se enoje, que tenga cuidado de no pecar. El esposo debe saber cómo dejar ir su enojo. No debe dar oportunidad al diablo. Diablo significa calumniador, porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién destruir, qué matrimonio voy a destruir, qué familia voy a destruir. Entonces el esposo cristiano de alguna manera tiene que ser prudente, debe ser sabio, debe ceñirse los pantalones y enfocarse primeramente, aquí vimos que en santificar a su mujer, para que su mujer glorifique a Dios y también su conducta de él glorifique a Dios. No solo a la mujer, también a los hijos. Él debe de alguna manera dar ejemplo e instruir a sus hijos. Debe de también comprender a su esposa, porque también su esposa es una mujer aparte. O sea, piensa, aunque ya son una sola carne, ella piensa diferente. Entonces tiene que comprender a la mujer, debe tener la capacidad de comprender a la mujer, debe tener la capacidad de demostrarle su amor efectivamente, o sea, en acción, con su conducta. Debe ayudarla en los pendientes que salgan en el hogar,
no como ciertas personas que llegan a sus casas y no son capaces de mover un dedo para ayudarlas. Porque esto para ellos, pues tú serías un mandilón. Esto es algo que el mundo enseña. El cristiano debe de alguna manera eliminar ese sistema que el mundo les ha enseñado y borrarlo y empezar un sistema que Dios ha puesto. Porque tú ya eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, pues tienes que buscar de Dios y estas cosas en automático van a empezar de alguna manera a venir a tu vida, pero sin obligación. En automático tú vas a decir, oye, yo ya no quiero vivir como el mundo vive, yo quiero vivir como Dios manda. Pero eso es porque Dios hace una obra sobrenatural en ti cuando tú te arrepientes, cuando tú realmente rindes tu vida al señorío de Jesucristo. Entonces, debe ayudar a la mujer, porque a veces esos hombres que llegan a sus casas y boom, se acuestan y ya no quieren hacer nada ni mover un dedo, y esto ya es, pues prácticamente no está cumpliendo con el rol que se le ha dado, y se ve muy, de alguna manera que es pereza. Y la pereza no es de Dios. Y el hombre, pues obviamente, debe de dar ejemplo, ¿no? Debe dar ejemplo a sus hijos, porque sus hijos también van a tener más adelante un matrimonio. Entonces, él tiene que dar ejemplo a sus hijos. El hombre debe de alguna manera mostrar a través de su vida con su esposa que es un hombre que protege a su esposa y ella se siente protegida con él, se siente cuidada, se siente amada. Y no es con el hecho de solo ser un hombre fuerte, de ser un hombre viril, sino que debe ser de alguna manera dándole honor y respeto a la mujer. Y esto pues obviamente va a hacer que ella se sienta amada, va a hacer que ella se sienta cuidada, va a hacer que ella se sienta realmente que su esposo es un verdadero hombre de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, que es un proveedor, que, perdón, que es fiel. Entonces, en fin, va a ver que el hombre tiene temor de Dios, o sea, respeta a Dios porque ama a Dios. Entonces, es importante también saber que las mujeres, pues no deben aprovecharse de esto. Cuando un hombre realmente empieza pues prácticamente a obedecer y a sujetarse y a ser un hombre amoroso y que lo demuestra en acción y que ayuda a la mujer, hay que tener cuidado porque la mujer de alguna manera se aprovecha. Ella también debe saber su rol y no aprovecharse, sino dar gracias a Dios que tiene un hombre que tiene temor de Dios, que se sujeta realmente a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que las mujeres no sean aprovechadas, que la mujer no manipule al esposo, porque esto debe ser de alguna manera que el hombre lo haga voluntariamente sin que se le mangonee. Hay mujeres que son muy mandonas, mangonean a sus esposos y esto no es de Dios. Este es el rol que le corresponde a la mujer. La mujer tiene que ser sumisa y tener cuidado de no caer en esta equivocación. Y el hombre también tiene que ser sumiso cumpliendo la voluntad de Dios, pero sin que se aprovechen uno del otro, o sea, sino que lo hagan realmente como una sola carne. Recuerden que dijimos que lo que le haga él a ella, se lo está haciendo a él y viceversa. Entonces el esposo tiene que dar un buen trato a su esposa como si fuera de veras el trato para él mismo. Porque a quién le gusta que lo traten mal, a nadie. Y estamos viendo que él está reconociendo que hay una unidad. Realmente ya son una sola carne. Entonces nadie de alguna manera hace cosas que puedan dañarse o cosas de alguna manera que no le convenga, ¿no? La mayoría pues entra, por ejemplo, al súper y pide lo mejor y no lo peor. Vamos a poner, va al área de carnes y dice, yo quiero de alguna manera esta carne que se ve muy buena, ¿no? Pero no dice, ¿sabes qué? Dame lo peor del puerco, o dame lo peor de la res, o dame lo peor del pollo. Tampoco nadie compra, vamos a suponer que quiere una almohada para su cama y diga, bueno, no tengo mucho dinero, pero puedo comprar una almohada que esté más o menos cómoda, ¿no? O sea, no vas a decir, me voy a llevar la peor. No, siempre vas a escoger algo bueno. Por ejemplo, hay gente que va al cine y cuando va al cine no agarra el asiento más incómodo para ver la película. Él busca cuál está más cómodo para que pueda ver la película. Entonces, de esa misma manera, esa preocupación que trae el hombre de alguna manera natural para sí mismo, lo lleva a cuidar al hombre a sí mismo, pero solo que ahora va a ser para su esposa. Su preocupación será para proteger y para cuidar a su esposa amada. Así que es importante que el hombre aprenda realmente a cómo debe llevar
ese compromiso que tiene ante Dios, porque amar no significa solo decir te amo, debe de reflejarse en acciones. El Señor reflejó su amor en la cruz, o sea, dejó su gloria y vino a morir por nosotros. Y ese es el verdadero amor, en sacrificarse, en darse, en amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, se dio por ella. Así que cuando el esposo cristiano tiene este entendimiento, Dios va a dirigir su vida sabiamente hacia su hija, hacia su esposa. Lo va a dirigir de alguna manera correcta. El esposo cristiano va a dejarse dirigir a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el esposo cristiano debe tomar, obviamente, el conocimiento bíblico para ser dirigido por Dios. Y no solo debe tomarlo, sino debe aplicarlo en la vida diaria con su esposa. Todo lo que estamos hablando ahorita es parte de lo que el esposo debe de saber y debe aplicar con su esposa. Esto trae conflictos con muchos hombres, batallan para poder llevarlo a cabo, no lo ejercen y tristemente vemos que no son hacedores de la palabra, que se están engañando a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tal vez tengan el conocimiento bíblico. Hay muchos hombres que conocen mucho bíblicamente y pues creo que cometen el error, porque ¿de qué sirve que lo sepas si no lo vives, ¿no? Entonces es importante que tengas este conocimiento bíblico acerca de tus esposas de tu esposa, pero no debes de alguna manera vivir como el mundo, sino que debes de aplicarlo, debes de utilizarlo en ese hogar. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Por ejemplo, el apóstol dice que hay que dar honor. Aquí vemos que dice que dando honor a la mujer. Aquí está diciendo el apóstol Pedro, hay que dar honor a la esposa. Aunque la esposa se someta, porque vimos la semana pasada que se tiene que someter a él tiene que ser delicado con ella. Así estás dando honor a la mujer, debe de ser delicado con ella para que ella no se sienta como un objeto, para que ella no se sienta como una empleada, para que ella no se sienta bajo el poder de un dictador. Entonces, esta frase que dice dando honor a la mujer, en el griego antiguo sugiere que es la naturaleza femenina de la mujer. O sea, esta naturaleza femenina está sugiriendo el apóstol Pedro que debe incitar al marido a honrarla. Y en esas épocas, obviamente, esto de honrar a la mujer era como una bomba. Era como una bomba porque en esa cultura el esposo tenía el derecho absoluto sobre la mujer y la mujer o la esposa no tenía derecho sobre el matrimonio. Si recordamos, en el mundo romano estaba muy fuerte, porque si el hombre sorprendía a su esposa de alguna manera en adulterio, pues la podía matar en ese mismo momento. Pero si la esposa sorprendía al esposo en un asunto como este, en adulterio, ella no podía hacer nada en su contra. Así que todos los deberes y las obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. Y aquí ya son deberes tanto de la esposa como del esposo. Así que la enseñanza fue radical. Pedro, de alguna manera, con esa enseñanza causó de veras un conflicto muy fuerte, porque ahora el esposo que es cristiano tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para con su esposa, y eso no existía en ese tiempo. Así que esto fue como una bomba. Y acá vemos que el apóstol Pedro dice que debe ser como a vaso más frágil. O sea, en este contexto frágil habla de la fuerza física en comparación con la de un hombre. Obviamente es más débil. O sea, no quiere decir que el hombre sea más fuerte espiritualmente, sino que es de alguna manera la mujer es más débil en el físico, o sea, físicamente, ¿no? Porque hay un 99% de los hombres que sí tienen más fuerza que la mujer, el 99% realmente, pero hay un 1% que realmente a veces hasta nos causa risa, pero no debe causarnos risa, porque realmente hemos visto que ese 1% de la mujer que es más fuerte que el hombre, pues es evidenciado con el maltrato. Hemos visto los rostros de los hombres que son golpeados por las mujeres, y esto no debe de hacer. El hombre, pues obviamente debe reconocer que la mujer es más frágil
que es más débil en físico y no debe de abusar de ella, pero tampoco la mujer que puede tener más fuerza que el hombre debe de abusar del hombre, ¿no? Entonces aquí vemos que el hombre debe recordar que la mujer es menos fuerte que el hombre y que las mujeres pues, obviamente son más delicadas, de hecho son muy delicadas y deben ser tratadas como unas flores. Recuerden, así como las flores, la gran mayoría de las mujeres traen sus espinas. O sea, las flores tienen espinos, pero la gran mayoría de las mujeres traen sus espinas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que van a haber de alguna manera de algunos roces entre esposo y esposa, de alguna manera puede haber un lastimar, ¿no? Como un espino, como el espino de una rosa, ¿no? Pero una flor, aunque te pinche una rosa, te lastime, no la desechas, la conservas. Y al igual, pues, el hombre tiene la obligación de conservar a su esposa, aún a veces hay algún roce o algo que lo lastime, debe de perdonarla, obviamente la esposa también debe pedir perdón, pero debe de conservarla, o sea, no por algún roce vas a desecharla como se hacía en aquellos tiempos, que hasta por tal vez hacer una mala comida, pues pedían el divorcio, y eso no debe de ser. El Señor no es el plan de Dios. Aunque está estipulado en la Biblia, no es el plan de Dios. Entonces, el hecho de que esté estipulado no quiere decir que esté estipulado para que siga así, sino está estipulado y está mostrando que era un error. Es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces vemos que el esposo piadoso debe reconocer las limitaciones físicas que tiene su esposa y no esperar más de ella, solo lo que es apropiado, ¿no? El apóstol Pedro dice que ellas son coherederas en este versículo. Entonces quiere decir que los esposos piadosos reconocen que sus esposas, que sus cónyuges, no solo son sus esposas, sino también sus hermanas en Cristo, herederas de la vida junto con ellos. Entonces, ellas son hijas de Dios. Dijimos hace un rato que Dios es como si fuera casi su suegro, ¿no? Ellas son hijas de Dios. Parte de su herencia en el Señor Jesucristo es solamente realizada en esa unidad con esposo y esposa. O sea, juntos son herederos de la vida. O sea que, aparte de que son coherederos, también son coherederos juntos. Porque, o sea, independientemente son coherederos, pero aquí se hacen una sola carne, son coherederos juntos. Entonces esto le recuerda a los esposos que a pesar de que se les ha dado la gran responsabilidad en el matrimonio de realmente llevarlo correctamente con sus esposas reciben por igual el privilegio espiritual de la vida eterna, la importancia de la vida eterna, porque son herederos juntos, unidos. Ahora, esto no significa que van a estar como uno en el cielo. Recuerden que esto es aquí en la tierra. La herencia futura es otra, porque va a haber una herencia futura cuando venga el Señor Jesucristo, pero esa va a ser de una manera individual. Pero aquí en la tierra juntos son herederos, coherederos, unidos de la vida. Pero tampoco quiere decir que los esposos, pues ya su esposa pues, son uno mismo, no van a tener que dar cuentas por no cumplir sus deberes conyugales. Ellos tienen que dar cuentas, el esposo tiene que realmente sujetarse a la autoridad del Señor Jesucristo, porque si no lo hace va a fallar. Y cuando el esposo piadoso falla, tiene consecuencias espirituales que menciona aquí el apóstol Pedro. Sin duda alguna sus oraciones, dice acá el apóstol Pedro, que van a tener estorbo. No llegarán lejos, no pasarán del techo, no tendrán la fuerza suficiente. O sea, alguien dijo que la oración realmente cuando no hay estorbo es como un arco que lanzas la flecha pero la estiras tan fuerte que llega hasta el cielo, ¿no? Y si hay estorbo, si hay pecado, si hay desobediencia, esa flecha no va a ser lanzada con fuerza, o por más que quieras va a traer estorbo y no va a llegar, no va a avanzar lejos, no va a llegar hasta el cielo. Así que no tiene la fuerza necesaria para ser lanzadas, ¿no? Entonces, algunos piensan que en esta parte Pedro pues estaba teniendo en mente que es la oración de ambos, porque dice que son uno, así están juntos, ¿no? Pero aquí estamos viendo que dice vuestras oraciones, como que se está enfocando al hombre, como que específicamente se está dirigiendo a los esposos acá. Pero esto también puede ser usado en general para todos, porque la desobediencia en sí es pecado. Y cuando hay desobediencia para todos, hombres y mujeres parejo, niños y niñas, todos ellos traen estorbo a sus oraciones. Así que
sea mujer o sea hombre, la desobediencia va a hacer que la oración no llegue al Señor. Y no quiere decir que no la oiga, el Señor la escucha, pero la ignora. Entonces hay que ponerse a cuentas, como dice 1 Juan 1:9, que confieses tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, pero tienes que confesárselos al Señor, en oración obviamente. Entonces, Pedro acá estaba asumiendo que el temor de que las oraciones traen estorbo, o sea, tú le estás diciendo, oye, ten cuidado de cómo realmente llevas tu matrimonio, cómo realmente santificas a tu esposa, cómo realmente obedeces a la autoridad de Dios, porque si no lo haces trae estorbo, y esto pues obviamente motivaba a los esposos cristianos a amar y a cuidar más a sus esposas como debe ser. Entonces muchos cristianos tienen realmente la oración, la consideran como muy baja, como que no es de tanta importancia, cuando la oración es muy importante. A muchos esposos no les interesa mucho. Así que en esta advertencia, pues Pedro está haciendo como que, oye, pues no te interesa, mira realmente lo que va a pasar. Realmente esta manera de ser no te va a escuchar el Señor en tus oraciones. Así que Pablo estaba como que dando una advertencia a los esposos, y tenemos que recordar Pedro estaba dando una advertencia a los esposos. Tenemos que recordar que Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo prácticamente hablando a través de Pedro. Así que aquí vemos que los está motivando de una manera correcta, y le está diciendo que se deben sujetar y que deben buscar realmente el rostro de Dios en oración, pero obviamente tienen que tener cuidado de sus acciones con sus esposas, de sus deberes cristianos como esposo, porque un esposo debe de buscar orar siempre, pero debe cuidar que no haya estorbo. Entonces, esta oración es importante porque trae la evidencia de que tienes una relación con Dios. Los fariseos no tenían una relación con Dios. Sus oraciones realmente, el Señor dice que eran palabras repetitivas, que no eran agradables a Dios y que no llegaban ante Dios porque no tenían una relación con Dios. Era una hipocresía lo que estaban viviendo. Entonces, nosotros cuando oramos tenemos que reconocer y tenemos que saber y comprender que esta oración va a evidenciar el hecho de que yo esté buscando al Señor, evidencia que dependo de Él y que tengo una relación con Dios. La oración es de mucho valor, de hecho es invaluable, y existe el peligro de obstruirla. Mucha gente no cree que la oración se obstruye. Entonces se puede obstruir por la falta del cumplimiento de los deberes cristianos. O sea, esto debe de traer a cada ser humano pues hacer conciencia y comportarse obviamente con mucha sabiduría, porque Dios está ordenando aquí, por ejemplo, no está dando una opción al esposo, es un mandato, es imperativo. Dios ordena a que el esposo viva con su esposa de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, debe sujetarse a esto él. Y no debe olvidar, obviamente, rendirle amor honorable a su esposa, porque a veces se les olvida que he visto que al inicio hay mucho amor hacia la mujer, y cuando ya pasa un tiempo empieza a haber ese desapego, ese amor empieza a desaparecer, y esto no es lo que Dios manda. Así que el amor tiene que ser realmente cultivado todos los días, como cuando le echas agüita a una macetita donde tienes allá una plantita o alguna flor. Todos los días tienes que cultivar y darle amor honorable a tu esposa, porque es lo que Dios está mandando. El amor en la pareja es importante porque el amor va a ayudar a vencer las adversidades. Si ese amor no se cultiva, ¿cómo van a vencer las adversidades? ¿Cómo van a vencer las pruebas que se presenten en el hogar? ¿Cómo van a tolerarse uno con el otro? Así que ellos deben aprender a comprenderse mutuamente, a amarse, a comprenderse mutuamente, a satisfacer a su esposa. Pero no estamos hablando sexualmente, sino que estamos hablando realmente conforme a la voluntad de Dios. Debe satisfacer a su esposa antes de buscar su propia satisfacción. O sea, voy a amarla, voy a respetarla, voy a honrarla con acciones antes de que yo quiera recibir. Porque muchas veces solo queremos recibir, que nos traten bien, pero tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que dar ese paso. Dios va a honrarte y va a hacer que ella también lo haga. Entonces, los ojos del esposo deben estar puestos solamente también en su esposa, porque lamentablemente, ya que tienen lo que quieren, mucha gente empieza a mirar por otro lado, y eso no es correcto.
El Señor dijo claramente en Mateo 5:28, pero les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que hay que tener cuidado. El esposo tiene que tener cuidado y obviamente pues no quiere decir que no puedas relacionarte con, por ejemplo, con las hermanas de la iglesia ya que estás casado, pero tienes que ser prudente y tener cuidado porque puede haber ese amor fraternal, ¿no? Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 2, en cuanto a las hermanas, trátalas con toda pureza. Trátalas con toda pureza. Tus ojos son para tu esposa ya. Pero no quiere decir que evites tener ese amor fraternal entre los hermanos y las hermanas de la iglesia. Pero aquí dice que hay que de alguna manera tener cuidado, ser prudentes y que haya fidelidad a tu esposa y obviamente no buscar cuidado de estar mirando por otro lado, ¿no? Entonces también la mujer tiene que hacer lo mismo. Ya solo tiene ojos para el esposo. Por eso se casan. ¿Okay? Entonces, un hombre pues, que no tenga temor reverente a Dios, pues no va a tener respeto a nadie. Si no respeta a Dios, ¿a quién va a respetar? No va a tener respeto a nadie. Entonces, el esposo debe tener temor reverente al Señor, debe de haber ese respeto, debe haber ese cuidado y ese amor hacia su esposa, porque tiene amor a Dios, respeto a Dios. Esto es necesario, porque si no es así, si esto no es así, pues otras cosas van a ser de alguna manera imposibles. Van a ser imposibles. Por ejemplo, cuando un padre no es ejemplo a sus hijos, los hijos crecen con ciertas actitudes mundanas. ¿Por qué? Porque aprenden del padre a no tener temor reverente a Dios. No respeta a Dios y ellos lo absorben. Crecen con ellos, van absorbiendo. Porque enseguida ven que, mira, este miente, este no trata bien a nuestra madre. Y obviamente no instruye bien a sus hijos, están viendo que no santificó a su esposa, aunque ellos no sepan eso, pero están viendo que no está haciendo nada de lo que supuestamente debe hacer porque se supone que es un cristiano, ¿no? Entonces, a futuro, ¿qué va a pasar? Que los hijos no fueron bien instruidos con su ejemplo, porque él debe instruirlos con su ejemplo, debe dar el ejemplo. Entonces, ellos van a decir que fue solo una farsa, que decía que amara a Dios y a su esposa, y al final pues estos hijos cuando se casen lamentablemente absorbieron todo eso que vieron y sus matrimonios igual van a fracasar porque van a tener las mismas actitudes, no van a tener temor de Dios, entonces van a tener consecuencias en sus matrimonios por lo que aprendieron. Así que esposo, lo que tú hagas, tus hijos lo van a ver. Y es muy importante porque cuando ellos vean que tú realmente estás teniendo temor de Dios y que estás honrando a tu esposa, que la estás amando, van a decir, oye, papá es un ejemplo. En verdad está ama mucho a mamá y santifica a mamá y nos santifica a nosotros. Y pues obviamente los hijos van a vivir de alguna manera instruidos, en paz. De alguna manera la palabra va a ser lumbrera a sus ojos y dirán, wow, mamá es amada por papá. Papá la ama mucho, la cuida, la protege, la ha llevado a Cristo, nos ha llevado a Cristo. Entonces, esposo cristiano, tú debes comprender que el machismo es pecado. Esposa cristiana debe comprender que el empoderamiento de la mujer o el matriarcado es pecado. Así que ambos deben comprender que no se trata de una lucha de poderes, se trata de Cristo. Y se debe seguir al pie de la letra lo que es el mandato de ese comandante en jefe que es el Señor Jesucristo. Es tu Señor, te compró. Es tu comandante en jefe y está dando una orden. Entonces es una orden a sujetarse a cada autoridad, a cada rol puesto por Dios, como el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se sujetó a Dios Padre siendo del mismo estatus o nivel jerárquico en divinidad. O sea, siendo igual, se sujetó al Padre. ¿Lo hizo menos? No. Mujer, sujétate. Hombre, sujétate a lo que el Señor pone. Hay que sujetarse a todas las autoridades que Dios deja, tanto terrenales o seculares, como las eclesiásticas, como las de tu hogar. Entonces, esposo, no permitas que tus hijos le falten al respeto a tu esposa, y tu esposa o madre, no dejes que ellos le falten al respeto a tu esposo, porque lamentablemente esto pasa en muchos lugares.
A veces el esposo sí ve que no le falten al respeto al padre, pero la esposa no hace que respeten al padre y viceversa. O sea, tienen que tener cuidado. Ambos tienen que ver que no les falten al respeto y que realmente los dirijan a Cristo. Así que, esposo, sé atento con tu esposa, ámala, gózate con ella. La palabra dice que te goces con la mujer de tu juventud, porque cuando ya están grandes ya quieres buscar a otra. No, gózate con ella. Te casaste con ella y es para toda la vida. Entonces, gózate con ella, busquen juntos a Dios, busquen el reino y su justicia. Y esposo, no seas frío con tu esposa. No seas frío con tu esposa, disfrútala. Es poco tiempo el que vas a tenerla acá, porque recuerda que somos frágiles y no vamos a vivir más de 80 años. Somos frágiles y obviamente en el cielo ya no será más tu esposa. Ya no será más tu esposa. Santifica a tu esposa con tu ejemplo, con los estudios, para que glorifique a Dios y ambos glorifiquen a Dios. Si no es así, si no hay todo esto que estamos hablando, las oraciones de quien no se sujete, o hombre o mujer, lo que sea, serán estorbadas. Serán estorbadas. Debe de haber sujeción de ambos, y aparte de que manera personal deben de orar juntos como esposos y guiar a sus hijos a Cristo. Entonces hay que tener cuidado de sujetarse, porque si no se sujetan, no va a funcionar su matrimonio y va a fracasar, y obviamente va a traer más consecuencias, porque obviamente van a de alguna manera colateralmente dañar a sus hijos. Entonces, cuando hay tensión en los matrimonios, cuando hay discusiones entre ellos y no están siguiendo el mandamiento del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Dios no va a permanecer en sus vidas. Pero cuando es lo contrario, Dios permanece en sus vidas, las fortalece. Y de hecho hemos hecho como un triángulo donde explicamos que cuando tanto mujer y hombre se acercan más a Dios y cumplen en la sujeción y todo, y Dios está acá arriba como un triángulo, pues se acercan más a Dios, se acerca más el matrimonio, se unen más y están en armonía más tiempo. Así que esto es lo que deben de hacer. El esposo cristiano y su mujer deben tener una relación armoniosa, deben de estar orando juntos, de hecho sus oraciones llegarían a la presencia de Dios si ellos viven en esta armonía, porque no habrá ningún obstáculo que se interponga entre ellos y Dios. Así que un verdadero esposo piadoso es un verdadero líder, es un hombre de Dios, es cabeza del hogar, y esto es evidente porque lo vive, porque lo demuestra con su ejemplo, porque ayuda a los que le ayudan, o sea, ayuda a su esposa con gusto, con deleite. Y el esposo debe recordar que Dios mira desde los cielos y ve a una familia donde el hombre es un buen líder o es un mal líder. Recuerda que nada escapa a los ojos de Dios. Está en ti, esposo, que empieces realmente en verdad a sujetarte ante Dios. Pero tienes que empezar a sujetarte a todas las autoridades que Dios ha puesto. Porque dices, bueno, lo voy a hacer en mi hogar, pero no me sujeto a las autoridades terrenales, no me sujeto a las eclesiásticas, solo me sujeto a las que me convienen. Por ejemplo, en mi trabajo, si no me sujeto, no me pagan. No, tiene que ser a todas las que Dios ha puesto, no solo a las que te convienen. Porque si tú no te sujetas a todas las autoridades, entonces no te estás sujetando al Señor, como dice Romanos 11. Debes de sujetarte a todas las autoridades, porque solo así vas a demostrar que te sujetas a tu Señor. Es tu Señor, vas a demostrar que te sujetas a tu Señor si tú te sujetas a todas las autoridades, porque Él es tu soberano, Él es tu comandante en jefe, y Él no te está pidiendo opcionalmente esto, sino que te está dando una orden. Y de veras, espero que Dios nos bendiga, porque esto no solo es para ti, esto es para todos los seres humanos, de sujetarse a todas las autoridades. Así que espero que Dios nos bendiga a todos nosotros y nos abra bien los ojos y nos abra el entendimiento y aprendamos a sujetarnos a todas las autoridades, porque Dios así lo dispuso. Espero que esta enseñanza de veras obre en tu vida, esposo, esposa, hijos. Es importante que todos la aprendan, no porque se enfoque en el esposo. Pues nada más los esposos la van a escuchar. No, tienen que aprender, todos tienen que aprender el consejo de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
sincero, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día